Listo. Listo. Gracias. Entonces, vamos a comentar hoy un poco sobre el tema del conflicto de trabajo y de los mecanismos de solución. Y digo que un poco porque después les voy a dar, digámoslo así, o algo también breve, un espacio a ustedes para, digámoslo así, un ejercicio sobre una actividad procesal. Si bien no es de derecho laboral colectivo, pero sí es de procesal laboral y pues está, digamos, relacionada con el derecho laboral y me interesa también pues que ustedes participen. Entonces, el conflicto de trabajo, bueno, como ahí se está, y esto es de la doctrina, ¿verdad? Yo no, a mí cito a Américo Plas Rodríguez, que es un clásico, pero no por clásico y malo, ¿no? Sino que es muy bueno. Todo a nivel de Latinoamérica, uno de los mejores youth laboralistas. Toda contienda derivada de una relación laboral, ¿verdad? Toda controversia, toda contienda. El conflicto de trabajo tiene elementos no esenciales que se tiene que dar entre uno o más trabajadores con su empleador. Y otro elemento no esencial está relacionado con la norma aplicable. O sea, el conflicto va a girar por lo general, por regla general, con una norma aplicable, sea de carácter legal o convencional. Porque recuerden que en materia legal es propiamente, digamos, lo que viene de la Asamblea Legislativa, por decirlo así, o los decretos, y convencional, porque las normas que se promulgan en una convención colectiva tienen rango de ley. Las clasificaciones que ayer comentaba algo sobre esto, me preguntaban, también según este autor, conflicto individual, conflicto colectivo, conflicto jurídico y económico-social, ¿no? El conflicto individual es el que, llamémoslo así, vemos nosotros en tribunales prácticamente que todos los días, ¿verdad? Es la demanda de un trabajador contra un patrón. Por el reclamo que el trabajador estima que han lesionado o han violentado sus derechos. El conflicto colectivo es cuando ya intervienen varias personas, dos o más, que por lo general, ¿verdad? Son la colectividad, por decirlo así, generalmente interviene, perdón, o proviene de parte de los trabajadores. Y generalmente es contra un patrono, pero podría darse perfectamente un conflicto colectivo, llamémoslo así, pluripartes, ¿verdad? O sea, un conflicto colectivo donde no solamente exista un grupo o un conjunto de trabajadores, sino intervengan un conjunto de patronos. Por ejemplo, un conflicto, por decir algo, ¿verdad? Contra la Cámara de los productores de arroz o contra la Cámara qué sé yo, de comercio, contra la Liga Industrial de la Caña, que es una cámara, ¿verdad? Donde se agrupan a varios. Entonces, en este colectivo también generalmente es varios o muchos trabajadores contra un patrono, pero puede darse en la realidad que sea un conflicto colectivo donde también intervengan varios patronos. Otra clasificación, y estas 3 y 4 son muy importantes para el tema de huelga, es el conflicto jurídico y el conflicto económico social. Esencialmente aquí vamos a ligar este conflicto colectivo al jurídico y con el económico social. Evidentemente en el individual puede darse de ambos, pero aquí repito,
en este curso, nos vamos a focalizar en conflicto jurídico y económico-social dentro del contexto de un conflicto colectivo. Reitero, nos vamos a focalizar estos términos de conflicto jurídico, económico, social dentro del contexto de un conflicto colectivo. Otra cuestión, digámoslo así, doctrinal o cápsula, yo digo así, de concepto, ¿verdad? Y esto está en las lecturas, repito, que están ahí en la plataforma de mediación virtual que ustedes tienen que ir haciendo. Y que pues se supone que deben de ir evacuando dudas. El conflicto colectivo pone en juego un interés común de toda parte de una comunidad obrera y es necesario, repito, que exista una controversia que ponga en juego el interés colectivo. La presencia de una comunidad obrera. Por ahí ha salido en las noticias y esta arista es muy grande, pero bueno, para tratar de ejemplificarla así, in situ, no con todas las aristas que tenga. Porque ya abarca un proyecto de ley que es otro tema que vamos a ver, pero bueno, hay un proyecto de ley que quiere eliminar el auxilio de cesantía para los trabajadores cuando se acojan a su jubilación. Bueno, así a nivel macro, repito, sin entrar en mucho detalle, una situación de estas va a generar un conflicto que va a poner en juego el interés de una colectividad y de una colectividad enorme. De todos o la mayoría de los trabajadores que estén próximos a pensionarse o que eventualmente, aunque estén empezando, pues tengan aspiración a una jubilación, pues una situación de esas, ¿verdad? Los podría afectar y podría generar un conflicto. Ya cuando son temas derivados de proyectos de ley o de leyes, ya eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, otra cuestión que puede surgir de un conflicto colectivo, aquí voy a variar, a modificar la noticia, pero bueno, los empleados también de las noticias que han salido hoy. Aquí les repito, voy a alterar la realidad de la noticia. Los empleados funcionarios del Banco Nacional, ellos cotizan para un fondo de pensión complementario, aparte, para los empleados del Banco Nacional. La alteración de la noticia viene en este punto. Bueno, que digamos que la junta directiva decida que los empleados activos, como son, por decir algo, 5,000 o 6,000 empleados activos y los pensionados son 2,000. Todo esto está bien inventado. Pero que la junta directiva entonces indique que los empleados activos, al ser 4 más o 3 veces más de lo, vayan a cotizar con un 1% adicional a ese fondo de pensiones. Porque son más, entonces para darle mayor capitalización a ese fondo de pensión. La noticia no es esa, más bien es a la inversa. Pero bueno, esa situación entonces va a generar casi que evidentemente un conflicto porque va a afectar a la colectividad de los empleados activos. Este tema o este concepto es de capital importancia para después el tema de la huelga y también para el tema de los mecanismos de solución de los conflictos. Conflicto jurídico. Ya que repito que estamos hablando de conflictos colectivos. Jurídico o de derecho. Y por aquí es donde posiblemente en esa otra actividad
que vamos a tener la otra semana, esa especie, llamémoslo así, de juego o de dinámica. Juego puede malinterpretarse, ¿verdad? Va a ir relacionado con esto. Y pueden leer también en las lecturas que están ahí sobre, por lo menos, o interiorizar bien los conceptos, porque esto les va a servir de mucho, no tanto para un examen, yo lo veo así, sino después para el ejercicio de profesional. El conflicto de carácter jurídico, aquí lo estoy leyendo brevemente porque ahí está, se conoce como aquel que tiene por objeto la interpretación y la aplicación de normas jurídicas que debe realizar el juez de conformidad con el derecho vigente. Repito, hay un conflicto de carácter jurídico cuando esa discusión, esa controversia, tiene por objeto interpretación y aplicación de normas jurídicas. Eso en normas jurídicas debe entenderse en forma general. O sea, leyes, decretos, reglamentos, convenios de OIT, constitución, normas convencionales. O sea, normas es un conflicto, una controversia, donde el núcleo, por decirlo así, el núcleo, el objeto de la controversia es la interpretación y aplicación de normas jurídicas. Y el conflicto de interés económico-social es cuando el pleito, llamémoslo así, el problema gira o radica sobre una reivindicación tendiente a modificar una norma y normas jurídicas en sentido general, o inclusive a crear un nuevo derecho. Aquí les pongo también, o trato de ponerles un ejemplo que ahora es ley de la República, pero que no era ley. Y hasta hace unos días no era ley y entonces, por tanto, no existía, llamémoslo así, en el ordenamiento jurídico. Bueno, entonces que una fábrica, una empresa, que es una empresa, digámoslo así, muy, muy grande, no sé, una empresa así de enorme, bueno, o pongámoslo, hay un ministerio. En el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, supongamos que el 90% de la, digámoslo así, de la planilla eran hombres. Y una planilla de miles de empleados. Y que entonces ellos aspiraban o ellos pretendían, ellos estaban luchando, ¿verdad?, en el sentido jurídico, para que el Estado o el patrono, si fuera una empresa privada, les otorgara con el nacimiento de un hijo una semana, ¿verdad? O 15 días, póngale, ¿verdad?, o como se aprobó, o durante un mes, 2 días, en total de 8. Pero en ese momento de ese conflicto, y el ministro le decía, no, estamos en crisis fiscal, hay crisis presupuestaria, no hay dinero para darles ese permiso o esa licencia como procesal. Y no estaba nada regulado, como hasta hace poco no estaba. Bueno, no sé si el ejemplo les aclara, ¿verdad? Entonces, como no existía ley, entonces eso es bajo ese supuesto de que no existía una ley, ni una norma jurídica convencional que se los otorgara, bueno, pues ellos, digámoslo así, empezaron a hacer negociaciones, trataron de incluir en la convención, no les dio, bueno, hasta, por decirlo así, se fueron a huelga, que ya lo vamos a ver, porque lo que ellos pretendían era crear un nuevo derecho, ¿verdad? O podría ser modificar, ¿no? Qué sé yo, que se les diera bueno, hay instituciones como la Caja que da vacaciones sabáticas, pero bueno, o qué sé yo, que se les diera un permiso para poder estudiar de una tarde a la semana, porque digamos,
perdón, de un día, porque digamos que tuvieran por convención una tarde. Bueno, pues es que ya no quieren una tarde, quieren agregar a que sea un día. Otro ejemplo. Entonces, ahí sería una reivindicación a modificar. Y en el primer ejemplo de la licencia por paternidad, que no estaba regulada, no existía en el Código de Trabajo, es lo que se pretendía era crear un nuevo derecho. Y el económico social es cuando el objeto de la controversia es por la interpretación, el jurídico, es cuando el objeto de la controversia es por la interpretación o aplicación de una norma jurídica en sentido amplio. ¿Entienden esto o no lo entienden? ¿Les queda claro Está claro. o no? ¿Está claro? Sí, creo, bueno, a lo que entendí es como que antes la negociación versaba sobre como la posibilidad de adquirir esa licencia de paternidad, pero que pues ahí estamos hablando de un conflicto de interés, pero ahora digamos, Interés, correcto. como ya es ley de la República, si surgiera un conflicto referente a eso, sería un conflicto de derecho. Correcto. Pero el ejemplo era, sí, así es, lo entendió bien. Pero traté de darles un ejemplo cuando eso no estaba en el Código de Trabajo, no existía una ley, sino entonces se pretendía crear un derecho. Entonces es un conflicto, como usted lo dijo, de interés o económico social, ¿verdad? En cambio, si a un grupo de trabajadores, bueno, otra también, otro tema de las noticias. Ayer una cadena de electrodomésticos, bueno, y son hechos públicos y notorios, entonces puedo decir el nombre. Almacenes Casablanca ya se sometió a un proceso de quiebra, pues cerró sus almacenes y no les pagó sus, ¿verdad? Sus prestaciones. Sé que ahí está el procedimiento que pueden ir ¿verdad? Al juzgado, a liquidar, pero bueno, pero digámoslo, quitando esa parte, digamos que es un negocio cierra y no les paga ni siquiera vacaciones y aguinaldo. Bajo ese supuesto y deja guindando, perdónenme la expresión, a todos los, digamos que es solo una tienda, a las 6 personas que trabajaban en esa tienda. Cerró y no les, nada de quiebra ni nada de ese tipo de proceso, no hay nada, sino que cerró de un día para otro y no les pagó ni siquiera vacaciones y aguinaldo. A 6 trabajadores, son varios los trabajadores. Ese es un conflicto de interés, como dice el compañero, que así lo reconoce la doctrina, de interés o económico social, o es un conflicto jurídico. Alguien que no sea el compañero que me responda. No es examen, tranquilos. Solo uno o una. Una tienda cierra, trabajo hasta hoy, cierra, en la noche llega el dueño y limpia la tienda y ya mañana está todo con candado. Y no les pagó ni siquiera el salario y menos vacaciones y aguinaldo a lo que llevamos del año. Y son 6 trabajadores. Entonces, bueno, vamos por lo fácil. ¿Es un conflicto individual o un conflicto colectivo? Pero sería colectivo porque son 6 Sí, personas en la misma correcto. situación. Sí, correcto. Ahora, ¿es un conflicto de interés o económico-social? Como los dos nombres es lo mismo, o la doctrina lo dice lo mismo, o es un conflicto jurídico o de derecho. Profe, Profe, yo diría que es jurídico o de derecho. Sí, diga. Seca la garganta, usted que está tomando agua. ¿Aló? Sí, diga, le escucho. Sí, jurídico o de derecho, pensaría yo, profe, porque al fin y al cabo se está incumpliendo un derecho ya consolidado. Correcto, así es. Eso es, muy bien. Entonces repito que ya después lo vamos también a ver o a repasar, pero esto hay que, digámoslo así, tenerlo claro, porque si no después es donde pueden surgir enredos y a los jueces y juezas se les ha hecho, perdónenme la expresión, un enredo y bueno, y repito, pues que muchos
o algunas universidades privadas pues no llevan este curso, entonces, bueno, porque esto va a tener incidencia en el tema de huelga, estos conceptos, y después también va a tener incidencia a la hora de redactar un pliego de peticiones para solicitar como uno de los mecanismos de solución la integración de un procedimiento de conciliación. Entonces, tiene incidencia y es importante manejar esto, ¿verdad? Porque los requisitos para huelga de un conflicto jurídico son unos y para huelga ante un conflicto económico social son otros. Si yo quiero acudir, o el colectivo, ¿verdad?, de trabajadores quiere acudir a un procedimiento de conciliación como un mecanismo de solución de conflictos, este es solo para peticiones, llamémoslo así, de carácter económico-social. Entonces, a la hora de redactar el pliego de peticiones, oye, bueno, imagínense así, ubíquense, pero no, tal vez el ejemplo se llama el feliz, que yo estoy redactando la demanda. A la hora de redactar la pretensión de la demanda, yo solo puedo incluir pretensiones de carácter económico-social y no jurídicas. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Que no se da mucho, pero se da este tipo. Bueno, que meten de ambas o redactan de ambas. Entonces hay que excluir las que no son económicas. Y es que incluyen o meten de ambas porque no conocen esta diferencia, que es algo pues básico, pero sí es sencillo y muy importante. Bueno, ahí está ese voto de la sala. Ahí no lo voy a leer y hay muchos más, ¿verdad? Yo trato de no cargarlos mucho con material. Ahí está, y ahí lo pueden leer. Aquí cita unos del 95, que son muy viejos, pero que va igual la misma línea. Estos artículos básicamente era el 602. Vamos a buscarlo yo acá. Profe, disculpe, ¿qué necesita buscar? Aquí lo estoy, de mi momentito. 602 del Código de Trabajo. Y yo lo estoy... El 602 y está ubicado en el capítulo 12º del Código de Trabajo. Y me empieza a hablar del arbitraje. Y el 614, nada más lo voy a mencionar por ahora, dice que son medios de solución de los conflictos económicos y sociales generados en las relaciones laborales, el arreglo directo, la conciliación y el arbitraje. Entonces, de ahí lo que les comentaba, que es importante tener claro el concepto de un conflicto económico y social, porque vean que el 614 del Código de Trabajo me identifica como medio de solución de esos conflictos, no de los jurídicos, de estos,
el arreglo directo. El código dice la conciliación, pero yo, digámoslo así, le agrego que ahí no está el procedimiento de conciliación y el arbitraje. Porque con la conciliación, o sea, a pesar de que aquí dice conciliación, aquí en el Código de Trabajo, en el 614 dice la conciliación, se nos puede confundir con la etapa de conciliación del proceso ordinario. Y esto es todo un procedimiento, es todo un mecanismo, que lo vamos a ver en su oportunidad. Pero entonces, si yo tengo un conflicto jurídico en el sector privado, destaco, si estoy en presencia de un conflicto jurídico en el sector privado, yo no puedo acudir a estos mecanismos de solución. Hay un arbitraje especial, por decirlo así, para aquellos trabajadores del sector público que desarrollan o trabajan en funciones esenciales. Pero ahora aquí estamos viendo, digámoslo así, los grandes temas. En el sector privado, para un conflicto económico-social, yo sí puedo acudir a esto. Arreglo directo, conciliación y arbitraje. ¿También está clara esa idea o no? No sé, y como no dicen nada, entonces no sé si queda claro o no queda claro. Todo claro, profe, ese momento. Profe, ¿Sí? para ver si capté la idea, es si existe Ajá. un conflicto jurídico en el sector privado, no se puede acudir a los mecanismos del 614. Correcto. Listo, gracias. Ujú. Aquí está lo que antes les comentaba y después voy a ver si ya sea, es que generalmente es, bueno, hay uno que sí es muy grande, como un expediente, aunque sea con la legislación anterior, pero para que ustedes lo tengan ahí o podemos comentarlo, no sé, voy a ver cómo hago para que si se puede comprimir o ahí, para ver ya en la práctica un caso de un conflicto económico-social y para que pudieran también visualizar esto que les estoy diciendo, como en el pliego de peticiones, incluyeron peticiones de económico-social o de interés y peticiones también de conflicto de derecho. O, repito, incluyeron peticiones de ambas. Digamos que ustedes integran en el procedimiento de conciliación, se debe de integrar un tribunal de conciliación. Este tribunal de conciliación va a estar formado o conformado por un representante de los trabajadores, un representante de los patronos y un representante ya sea del Poder Judicial, o sea, un juez, si el conflicto está radicado en el Poder Judicial, o del Ministerio de Trabajo, porque ahora se puede plantear esto ante el Ministerio de Trabajo, o inclusive ante un centro privado. Voy a tratar no de... Profe, me parece que Miguel levantó la mano. Sí, dígame, Miguel. Profe, creo que el texto mencionaba algo de huelgas sin conflictos de trabajo. En ese caso, ¿cómo aplicaría para Costa Rica? Digamos, eso digamos, sería como declarada ilegal en ese caso, o cómo sería un ejemplo, profe. Sí, no te entiendo, Miguel.
Pero es que, digamos, en la lectura sobre esto de los conflictos de trabajo, decía que existe la posibilidad de huelgas que no, bueno, a lo que entendí yo es que no se basan en un conflicto de trabajo. Entonces, Ah, la lectura nos dice eso. ¿Cómo se aplica eso en Costa Rica o no existe por el tema de que debe declararse la legalidad de la huelga, que, digamos, tiene que estar basada como en un conflicto para que sea en un conflicto de derecho para que sea legal o un conflicto de interés? ¿Cómo funciona en Costa sí, Rica? sí, no importa. Te estás adelantando, pero no importa. Más bien, digamos, lo que a mí me gusta es que participen. Y ya para el tema de huelgas, hay algunas ahí en la mediación, ¿verdad? En la plataforma, algunas lecturas que se subieron ya sobre autores nacionales y entonces que analizan la legislación de huelga, la legislación 9808. Voy a tratar de, decía, mostrar una cuestión, bueno, a tratar, pero ya se dejó de compartir pantalla. No, Sí, pero a lo que Miguel, ¿verdad? Me pregunta. Ya lo voy a remitir y vamos a ver si puedo. Y es muy válida y muy importante la pregunta a la legislación. Voy a tratar ahora de, ¿ves? Bien, que esto después, esto va a ser como la parte, digamos, sí, nuclear o fundamental del curso, el tema de la huelga. A como quedó regulado, pues sí, a mí me genera, qué sé yo, digamos que tristeza, pero bueno, yo no los quiero, voy a tratar nada más de transmitirles la información, que después ustedes hagan un juicio valorativo, ¿verdad? Porque vamos ahora sí brevemente, bueno, ahí sí están viendo o leyendo el 371. Brevemente, digamos, antes de la reforma procesal laboral, había una regulación o una normativa, que era ese mismo 371, sobre huelga. Se tenía ya muchísimos años de décadas, y pues bastantes o algunos desfases. Luego vino la reforma procesal laboral en el 2017, que, bueno, estableció modificaciones que se podían considerar importantes, pero otros sectores las consideraron abusivas. Bueno, también es que hubo ahí de por medio una huelga del sector de educadores que duró varios meses. Entonces, la Asamblea Legislativa, en el ejercicio de su potestad soberana y constitucional, modificó la huelga, el capítulo de huelga. Esto por la ley 9808. ¿No? Entonces, vean los diferentes, llamémoslo así, vean las diferentes modalidades, por decirlo de alguna manera. Disculpe. Se está viendo, observando el 371. No, profe, eso le iba a decir, no se observa la pantalla. Vamos a ver, tal vez. Gracias. Ahora tampoco. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ok, gracias. Sí, más bien ustedes intervengan ahí porque pues yo estaba hablando creyendo que se estaba
proyectando y no se estaba proyectando. Entonces, bueno, para no así leer todo el artículo, una de las posibilidades de ir a huelga, ya para contextualizar, ¿verdad?, la lectura que hace compañero Miguel con nuestra legislación, es por la defensa de intereses económicos sociales. Otra posibilidad es por la defensa de los conflictos jurídicos, que señala el 386. No todos los conflictos. Y como les comentaba, y después lo vamos a ver, no sé, digámoslo así, no se desesperen, porque yo creo que está como proyectado por lo menos un mes para ver este tema, pero siempre es importante que vayan evacuando dudas. Entonces, primero es importante, repito, que tengan presente, es básico, la diferencia entre un conflicto de interés y un conflicto de derecho o jurídico. ¿Por qué? Porque los requisitos para acudir a huelga cuando estamos en presencia de un conflicto de interés o económico social son unos, y los conflictos para ir a huelga cuando estamos en presencia de un conflicto jurídico son otros. Y no son todos los conflictos jurídicos por los cuales los trabajadores pueden ir a huelga, sino solo por los señalados en el 386. Aquí esto ya también es reforma post-2017, o sea, ya inciso fue lo que se reformó posterior, es una reforma, valga la redundancia, a la reforma procesal laboral, pero es ley de la República. Dice, son huelgas ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimiento del laboral. Nos habla también de la huelga contractual. Se permitirá que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas. Es otra modalidad. Siempre que dichas políticas afecten de forma directa los intereses económicos sociales de los trabajadores. Y deben de cumplirse con los requisitos del 377, a excepción de la conciliación previa. Estas huelgas no pueden tener una duración superior a 48 horas. La regulación del párrafo anterior no afecta el derecho a realizar marchas, concentraciones, mitines o manifestaciones por el ordenamiento jurídico que se realice. Bueno, ahí está, y ahí sigue, ¿verdad? Voy a tratar de darle dos ejemplos. No se permitirán, huelgas atípicas, ni se considerarán como legales ningún otro tipo de huelga. No se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos. Voy a tratar de ejemplificar estos dos supuestos que fueron introducidos con la reforma procesal laboral. Y también para ejemplificarlos con casos de la vida real, para que llamémoslo así, bueno, y esto es lo que me gusta y me sigue gustando después de 32 años de ejercicio profesional del derecho, ¿verdad? ¿Qué es? O sea, lo que voy a decir, que ninguna ley puede prever todos los supuestos. ¿Por qué? Porque es la realidad social, económica del país, del mundo, del continente, está en constante movimiento, en constante transformación. Ya para no hablarles mucho y ponerles ese ejercicio que les dije que les iba a poner de derecho procesal. La reforma procesal laboral entra en vigencia en el mes de julio del año 2017. Y la memoria no me falla. No tenía ni el inciso C ni el inciso D. No existía.
no estaban en la legislación. Entra, repito, si la memoria me falla, un 25 de julio del 2017. Meses después, pero meses es, no sé si fue agosto, septiembre, bueno, meses después, ahí ustedes pueden buscar en las noticias. La Asamblea Legislativa aprueba una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial. Y por esa reforma yo sigo trabajando en el Poder Judicial a pesar de 32 años de servicio. Esa reforma entonces indica que para jubilarse ya hay que tener 35 años de servicio y no los 30 que decía antes, y 65 años de edad, entre otras cosas. Modifica muchas cosas. Bueno, entonces los empleados judiciales, por primera vez, menos en lo que yo tengo que trabajar, y yo creo que por primera vez en la historia, el colectivo judicial, y ustedes pueden decir, digan todo lo que quieran, vagabundos o bueno, todo lo que quieran, no hay problema, yo no me enojo. Se fueron a huelga, o nos fuimos a huelga. Otro ejemplo, ya posterior, pero antes de que entrara en vigencia la ley 98. Después de esto, repito, sobre este tema, no importa que nos estemos adelantando, más bien le agradezco a Miguel la consulta y al final le voy a preguntar si le evacué la duda o más bien lo enredé. Otro ejemplo, también de la vida real, de la vida nuestra, de la vida nacional. No sé si un año después o 2 años después se va a implementar y se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y pongámosle, bueno, esa fue, pero pongamos si quiere ahora le podemos poner la ley de empleo público, pero bueno, se iba a aprobar la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Congelando anualidades y bueno, y otra serie de implicaciones. Y entonces, creo que fue por eso que el gremio del Magisterio Nacional y al inicio el gremio de la Caja, de SUSIMECA, se fueron a huelga nacional. Bueno, entonces, vean qué bonito. A mí me parece bonito. Suprimamos el C y el D. Y esto pueden ser preguntas de examen para el segundo, pero a mí no me interesa eso, para temorizarlo, no, es que me interesa es que ustedes participen y que por lo menos les quede claro algo, que capten algo, que yo les pueda transmitir algo. Y de ahí, si no, el que está fracasando soy yo. Y me lo tienen que hacer saber para mejorar para otros cursos. Bueno, entonces ahí creo que, no sé si fue Miguel, me dijo, es que, o al menos si yo lo entendí, si lo entendí mal o lo escuché mal, es que el juez tiene que calificar, no sé si dijiste legal o ilegal, o declararla, no. El juez lo que tiene que hacer es calificar, o la persona juzgadora, ¿verdad? Ante una demanda o una solicitud de calificación de huelga, precisamente el juez lo que tiene que hacer es calificar. Y ese calificar puede decir, la huelga es legal, o perfectamente puede decir, muchas veces he dicho, la huelga es ilegal. Pero pongámosles el primer ejemplo. La huelga es porque, la primera huelga es, los empleados judiciales fueron a huelga porque les aprobaron un cambio, una reforma legislativa y les modificaron el régimen de pensiones. Y esa modificación se lo hizo la Asamblea Legislativa y la firmó el presidente de la República. Entonces, ahí hay un conflicto colectivo con el patrono directamente. Otra pregunta, ¿ese conflicto era económico, social o era jurídico? A ver qué opinan. Esto lo íbamos a ver en huelga, pero no importa. No es examen. O igual en el otro ejemplo. Es un proyecto de ley y que después fue ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y los empleados del Magisterio Nacional se fueron a huelga. Porque la Asamblea Legislativa aprobó una ley y el presidente la firmó y se publicó y es ley. Hay un conflicto jurídico con un patrono. Y si lo hubiera, el conflicto es económico, social o es jurídico.
Profe, yo diría que es jurídico, porque me Ujú. pareció que al inicio de la presentación decía que este tipo de conflictos no se trataban tanto de lo económico, sino más bien de lo jurídico. Ujú. Profe, uno podría Pero, pensar Profe, yo que pienso, sean sí, los dos. perdón. ajá, Yo diga. pienso, profe, perdón, Germán. Yo pienso que como dijo Germán puede ser, digamos, dependiendo del momento exacto. Si estamos en un Ajá, proyecto de ley, ¿verdad? sí. Podría ser, digamos, un conflicto, pareciera ser que respecto a los intereses económicos y sociales, ¿verdad? En la defensa de eso. Si lo tenemos Ujú, ya como ley de la República, entonces pareciera ser que es un conflicto, digamos, jurídico, ¿verdad? ujú. Bueno, y es un conflicto contra el patrón, ¿no? Era un conflicto contra la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena, o contra el Ministerio de Educación, porque el conflicto colectivo laboral tiene que ser contra el patrón. Profe, yo diría que no era contra el patrono, sino contra el Estado en sí. Ujú. Porque ni el Ministerio, ni el Ministerio de Educación, ni la Corte Suprema de Justicia eran los que estaban promulgando la ley. No tuvieron vela en ese entierro, como dirían los campesinos, ¿verdad? Ujú. Sí. Bien, esto, y repito, después lo vamos a ver. Por eso fue, o aquí es, esto en doctrina, y cuando era principalmente proyecto de ley, pero igual después fue ley, se clasifica una huelga contra políticas públicas y no en forma pura, por decirlo así. En forma pura no era ni económico, social, ni jurídico, porque es que vea que no son cualquier conflicto jurídico, son los del 386. Eso sí estaba antes de la reforma procesal laboral. Repito, no es cualquier conflicto jurídico, sino los del 386. ¿Y cuáles son los del 386? Aquí, eso sí lo están viendo. Aquí no estamos adelantando una clase de huelga, pero no importa. Incumplimiento grave del contrato colectivo. Incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva, del laudo arbitral o por negativa a una convención colectiva. Negativa, perdón, a negociar. O a reconocer la organización sindical, a reinstalar los representantes de las personas trabajadoras, a pesar de existir sentencia en firme. Entonces, bajo ese panorama, este 386 sí está ahora y estaba a partir del 2017. Entonces, era un conflicto jurídico, inclusive ya cuando era ley de la República. Porque vea que el 371 me da la posibilidad de ir a huelga por conflicto jurídico, pero los señalados en el 386. O sea, al menos esa es la interpretación que hemos dado, que puede estar equivocada. Si es un conflicto jurídico de los que no está enunciado en el 386, yo no puedo ir a huelga. Igual, repito, podemos estar en desacuerdo. Bueno, a nivel de doctrina internacional, lo que les planteé, y más que todo cuando eran proyectos de ley, pero inclusive cuando eran ley, es un conflicto contra una política pública, ¿no? Que esto no estaba regulado, pero el que no estaba regulado no excusaba o no eximía a la persona juzgadora para decir, no, yo esto no puedo resolverlo, yo no puedo calificar si es legal o ilegal porque es que no, la ley no me da, no. El juez la persona juzgadora tiene que resolver. Y si no hay una norma expresa, tiene que resolver con base en el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico, con los principios, con la doctrina, con el derecho internacional. Tiene que resolver de alguna manera. No sé, y esto ya me imagino que lo han visto en constitucional, o en administrativo, hasta en procesal civil. O sea, la persona juzgadora decir, no, es que como no está expresamente regulado, yo no resuelvo esto y lo archivo. No, es que, perdón, o sea, para eso a usted le pagan, para que le resuelvan. Si no hay una ley expresa, integre, aplique el ordenamiento. Por eso se dice plenitud, porque el ordenamiento jurídico es pleno. Busquen en algún lado la solución.
puede ser hasta en el derecho internacional o en convenios. Bueno, esto repito, ya adelantamos bastante, pero no. Ahora, una huelga política. Qué sé yo, y que se han dado. Porque una cosa es por políticas públicas y otra cosa es huelga política o que no tengan conexión. Que acaban de nombrar ni sé a quién, ¿verdad? En el INAMU de presidenta ejecutiva, el señor presidente electo de la República. Ah, pero es que a los trabajadores, bueno, o al del ICE, entiendo que nombraron a un señor que había sido trabajador del ICE y lo habían destituido. Entonces los trabajadores del ICE se van a huelga por eso. O los trabajadores del INAMU se van a huelga porque no, el presidente ejecutivo, que ni siquiera ha entrado, ¿verdad? O la presidenta ejecutiva, va a entrar hasta el 8, no sabe nada del derecho de género, más bien, qué sé yo, que pueden indicar que tuvo alguna acusación pendiente o que es en contra de toda la política institucional. Y entonces la huelga es para que destituyan o eliminen el nombramiento de esa, aunque es una señora, repito, no sé si es una señora, de la presidenta del INAM o el presidente del ICE. Ese motivo de conflicto tiene conexión directa con relación del empleo o con un incumplimiento laboral. Y es que se ha dado en este país cuando ni siquiera ha entrado en funciones. ¿Qué les parece? Profe, yo pensaría que, digamos, un nombramiento en un ministerio o en una institución descentralizada no es una política pública. Eso sería un acto de gobierno. Entonces, ¿Sí? Siguiendo esa norma, yo, digamos, no creería que se pueda fundamentar en ese, digamos, contra ese nombramiento. Correcto. Y entonces, si usted fuera la persona juzgadora, ¿cómo califica esa huelga? ¿Cómo dicta la sentencia? Que la calificación se hace en sentencia. El mismo artículo se lo está dando la respuesta. El C. El inciso 371, inciso C. ¿Cómo la calificaría? Bueno, yo me pondría a analizar primero si hay como un nexo causal entre, digamos, ese nombramiento con la relación de empleo de la persona, de la persona actora del proceso. Pero no sé, digamos, no sabría decirle, digamos, me gustaría saber primero, digamos, si hay una conexión entre ambas situaciones. Bueno, no sé. Por ejemplo, y son ejemplos de la vida real, hace mucho, eso sí, ustedes seguro no habían nacido, eran muy chiquillos. Una vez un presidente también electo iba a nombrar o nombró, no me acuerdo si ya estaba en ejercicio, un señor, presidente ejecutivo del ICE, ese señor era el suegro de él. Entonces los empleados del ICE fueron a huelga porque ese señor era el suegro del presidente y no podía estar nombrado ahí. Eso era, o sea, ese era el motivo de la huelga. Esa era como usted lo llama, la relación causal. ¿Cómo la calificaría? De legal o ilegal. Con estos datos, obviamente cada expediente va a tener, y estos de huelga generalmente son muy voluminosos. Pero con esos datos, ¿cómo lo resuelve? ¿Usted o cualquier otro compañero? ¿Perdón? Yo diría que es ilegal porque es un asunto meramente político, digamos. Es que no tiene conexión directa con la relación de empleo ni con un incumplimiento laboral. De momento el hombre está entrando o va a entrar al puesto, el hombre o la mujer. Todavía no ha ejercido. No ha asumido el puesto. Y lo que quieren es
que quiten a ese señor o a esa señora presidente. No hay una relación directa con el empleo. O sea, ¿en qué los está afectando si no ha emitido ninguna resolución o que sea presidente o sea presidenta ejecutiva? Por ahí suena. Es nada más para tratar de ejemplificar huelgas políticas. O sea, la huelga política es aquella que no tiene una relación directa con el empleo. Así creo que es lo más sencillo para tratar de transmitirles el concepto. No sé si a Miguel, pero no sé si era Miguel, perdón, creo que ahora tratando, y qué dicha que hizo la pregunta para contextualizarla con nuestra legislación, sí, porque el autor es uruguayo, es un muy buen autor, ¿verdad? Pero claro, él escribe en el contexto de su país. Cuando veamos el tema de huelgas, las lecturas que se han escrito, bueno, y que yo tenga conocimiento, pero sobre la legislación de huelga, sobre la 9808, porque la que se promulgó en el 2017 habían otras lecturas, pero sobre la 9808, las que se han publicado son las que están en la página de mediación. Pero no, entonces a Miguel, si le evacué la duda o se la hice más grande, por favor, ahí con toda confianza me lo indique, no hay problema. No, profe, sí está más claro porque, digamos, ahí sé lo que ofrece son más insumos para, digamos, a la hora de analizar ese tema. Entonces creo que no es tan fácil como yo lo pensaba, tal vez. Entonces ahí hay que... Y después vendrán más lecturas, pero por ahora vea que para cerrar digamos, tema, la huelga puede ser por defensa promoción de intereses económicos y sociales, una opción. Por defensa de algunos conflictos jurídicos. ¿Cuáles? Los del 386. Pues nos brincamos el C porque esto es ilegal, o sea, es huelga. Si se da la política, es ilegal. O aquella que no tenga conexión directa a la relación de empleo, es ilegal. Entonces, no es que no se pueda dar, sí, se puede dar, pero va a ser ilegal. La de servicios públicos y esenciales, también, pero después vamos, repito, eso está. Otra modalidad de huelga, y ya todo esto es en nuestra legislación, es la huelga contractual. ¿Cómo lo define el código? Huelga contractual, aquella que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas. Y no solo cualquier política pública, sino que la política pública tiene que afectar en forma directa intereses económicos y sociales de los trabajadores. Bueno, entonces vean que hay varias, llamémoslo así, modalidades o tipologías de huelga. Después vamos a ahondar, tratar de ahondar, y con las lecturas también sobre este tema. No les puedo aportar jurisprudencia de sala segunda, ni, bueno, primero que el tema de huelga, eso ya después, ahora lo vamos a repetir. La sentencia de huelga la dicta un juzgado de trabajo y tiene apelación ante los tribunales de apelación. Ergo, con síntesis, la sentencia de huelga no tiene recurso de casación. Entonces no les puedo aportar ni con esta legislación, ni con la reforma procesal laboral, ni con anterior. Nunca ha tenido recurso de casación la sentencia de calificación de huelga. Y la que hay es, que creo que esa sí está en la plataforma, es lo que dijo la Sala Constitucional cuando lo sometieron a consulta de constitucionalidad, lo que era en su momento el proyecto de ley que ahora corresponde a la ley 9808. Eso sí hay, que la sala, llamémosla así, avaló, no hay vicios de constitucionalidad sobre lo consultado, y repito, ante un trámite de procedimiento de consulta legislativa y constitucional. Esta ley 9808 tiene algunas, por lo menos dos, hay varias, pero por lo menos dos acciones de inconstitucionalidad, pero que están pendientes de resolver. Entonces, obviamente no se puede aportar algo que no sea resuelto, algo que no existe. Bien, ¿alguna duda de lo que hemos comentado hoy? O si no han entendido, ¿verdad? Si no me he sabido, pues, sí, explicar o transmitirles. Entonces, me lo indica.
¿Les quedó pues, claro o algo, lo básico, o no les quedó claro nada? Por favor. Sí, sí está claro, profe. Sí, profe, todo claro. Bueno, Gracias, profe, sí. no, gracias a ustedes. Bueno, ahora les voy a tratar de poner un ejercicio que era, bueno, que ya aquí por dicha participaron. Pero espérese un momentito, que esto es, digamos, de derecho, sí, de derecho procesal, pero es lo que más se da. Si surge, como les he indicado en el transcurso del semestre, algún tema de huelga, de fijo que lo vamos a ver. Se está viendo algo ahí sobre una sentencia. Sí, Sí, profe, señor. Bien, esto es también llamémoslo así, un pequeño ejercicio. Es de derecho procesal, es un repaso. Igual, perdón, si hay alguna actividad ¿verdad? Que no les guste, toda confianza, me lo pueden decir acá o después, ¿verdad? De aquí se va a proyectar esto, llamémoslo así, un poco rápido para que entonces se concentren un poquito. Y no se los puedo enviar por correo. Va a tratar de sintetizarles el caso. Hay una demanda. Y lo que importa, llamémoslo así, principalmente, bueno, ahora les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Entonces, y es verbal. Hay una demanda con una pretensión. No importa tanto, ¿verdad? Los hechos ni tampoco las pretensiones. Se le da traslado. Hay una contestación a la demanda, pero la parte demandada contestó de manera extemporánea. Entonces, de esa manera, de esa forma, se le resolvió que tenía por contestada extemporáneamente la demanda. Buscarla por acá. Y entonces, bueno, ahí está la contestación. Aquí se le indica, se tiene por contestada en forma extemporánea. O más bien, dice contestada en forma extemporánea o presentó el escrito en forma extemporánea. Aquí le pusieron extemporánea. Bueno, en estos asuntos, si la contestación es extemporánea, ¿cuál es el trámite que sigue? Procesal. A ver, y se le rechazó la prueba. Un repaso de derecho procesal, o de teoría general del proceso. Tanto, la pregunta aplica tanto civil para laboral. Se Hay una contestación extemporánea, perdón. se pasa el dictado a la sentencia. Correcto. ¿Quién habló? Nazaret. Nazaret, correcto, Nazaret. Tiene usted toda la razón.
Ni siquiera hay que hacer, no es necesario, obligación, hacer una resolución. ¿Okay? Nada más ponen una constancia. Se encuentra listo para el dictado de la sentencia. No hay que hacer. Y esto es lo que quiero que ustedes visualicen en forma así rápida. Y perdonen, ¿verdad? Pero no les puedo pasar esto por correo. Y esta es la sentencia. Y viene, como ustedes saben, el preámbulo, que antes se llamaba encabezado. La parte considerativa, porque ya no hay resultando ni en la legislación procesal civil ni en la laboral, con una síntesis de las alegaciones de las pretensiones, una síntesis de las alegaciones de las pretensiones, pruebas y excepciones opuestas. La parte actora dice tal cosa, la parte actora solicita y la parte demandada contestó extemporáneamente. Viene una relación de hechos probados o de eventos probados, no importa el detalle. Y ya viene aquí lo que se denomina el considerando, digámoslo así, de fondo. Esto nada más para que ustedes, en forma, ¿verdad?, muy ligera, lo visualicen. Esto es, repito, el considerando de fondo. Y aquí está el por tanto. Si ustedes fueran los abogados de la parte demandada, ¿qué gestión procesal realizaría y cuál sería el fundamento? Básicamente así con estos datos. Si quieren que les detalle algo o visualizar algo con más calma, se los doy. Aquí empieza el considerando de fondo. Y aquí está el por tanto. Esa sería, digámoslo, de esta manera la actividad para hoy aquí en estos, no sé si ocupan 5 minutos o 10 minutos. Esos son los abogados de la parte demandada. Profe, sería, lo que sé es que nosotros tenemos como qué recurso tiene esta sentencia. Bueno, ¿qué recurso y cómo lo fundamentan? ¿Qué alegarían? Obviamente no tienen que redactar nada, es qué alegarían en el recurso. Empecemos por ahí. ¿Qué recurso tiene, si quiere? Sí. Sí, profe, yo creo Lo que decía, por tiene, ejemplo. perdón, Dale, perdónenme a mí. profe, yo creería que tiene recurso de apelación. Sin embargo, no sabría cómo defender o sea, cómo apelar, o sea, apelaría como el fondo del asunto porque el error fue de la parte demandada al presentar extemporáneamente la Sí, sí. contestación. Y ustedes son los abogados de la parte demandada. Bueno, ¿y por qué usted dice que usted cree que tendría apelación? ¿Por qué? Y, profe, Para que se sienta tranquilo, le digo que la respuesta es correcta, pero ¿por qué apelaría y por qué no presentaría otro recurso? porque esta es una demanda de despido, profe. Sí. Sí, creo que no, bueno, si no me equivoco, como que en el orden tiene que ir primero a apelación, no tiene casación directa. Muy pocas tienen casación directa, entonces sería como por esa razón. ¿Alguien más? Profe, Sí. no sé si esté mal, pero igual voy a Tranquilo. decirlo. No pensar en revocatoria, y porque ya está claro como el criterio del juez en cuanto a... Y es que hay una acotación. Las sentencias no tienen recurso revocatorio. Oh, rayos. Ok, no importa, siga. No, ya con eso se trajo mi teoría del caso. Bueno, no importa, pero más bien gracias Profe. por participar. Sí, ya les voy a dar una luz. Sí. De ahí, no, también sin estar seguro, tal vez en el recurso
se No se podría preocupen. solicitar alguna prueba para mejor proveer, para salvar algo o algo Ajá, así, tal sí. vez. ¿Y qué recurso interpone usted? ¿Verdad que ya les estoy dando ahí una luz, por decirlo así? Vamos con un repaso, tranquilos. Sí, profe, si valoramos lo expuesto por la compañera Nazaret y lo que usted acaba de decir, que no se puede recurrir, digo, no se puede revocar, sería un Revocar. recurso de apelación. ¿Y por qué? Ya le dije, Porque no la es un respuesta es proceso que, correcta. no es un proceso que permita recurrir a casación de una vez. Creo que es casación per saltum. Bueno, ¿alguien más? Y ya para yo comentar. Estamos repasando. Bien, con la reforma procesal laboral, y perdone que yo les hable también a veces de la procesal civil, que yo sé que no es la materia, pero bueno, yo pues colaboré ahí con las dos. En la escuela judicial, no, además de que trabajo en las dos materias. Entonces, bien, se suprimió, voy a decirlo así, se eliminó una instancia. Y ojo, no se me asuste. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de esas reformas, tanto en laboral como en civil, la estructura, llamémoslo así, normal era una sentencia de primera instancia que independientemente de la cuantía, esa sentencia, la sentencia, ¿ah? Iba a tener recurso de apelación, porque repito, la sentencia no tiene revocatoria. Iba a ir a lo que se denominaba un tribunal superior. Ese tribunal superior iba a dictar una sentencia de segunda instancia, y en los procesos ordinarios, en civil, esa sentencia de segunda instancia, y en los laborales también en los ordinarios, iba a tener casación. Entonces, habían, por decirlo así, 3 grados de la escalera. ¿Qué pasaba? Bueno, que si el sistema judicial, a pesar de las reformas, ¿verdad?, de 2017, el laboral, y 2018, procesal civil, a pesar de eso, el sistema sigue siendo lamentablemente, tristemente lento. Imagínense cómo era antes, ¿verdad? Entonces, eran en muchísimas ocasiones donde un juez de primera instancia intervenía. En el tribunal que se llamaba antes superior, intervenían 3 jueces. Y luego en la sala primera o en la sala segunda, 5. O sea, ¿verdad? 3 y 1, 4 y 5. O sea, 9 personas, y en muchos casos, las 9 personas le decían lo mismo. O sea, por ejemplo, está mal despedido en primera instancia, está mal despedido en segunda instancia, está mal despedido en la sala o ¿verdad?, en un civil. Bueno, aquí hay un incumplimiento contractual de un juez. El tribunal, sí, aquí hay un incumplimiento contractual. Y una sala, sí, aquí hay. A veces se la anulaban o revocaban, claro, pero en eso se duraban años de años. Bueno, ¿cuál fue el objetivo? Uno de los objetivos de la reforma. Bueno, tratar de hacer la justicia un poco menos lentas, que ni siquiera podemos decir más rápida, desgraciadamente. O sea, si hay una norma constitucional que está desde el 49, creo yo, del 41, la justicia pronta y cumplida, es un ideal. Bueno, tratar de acercarse un poquito. Entonces, viendo el caso, y por eso les tengo aquí el por tanto. En este momento, en laboral, bueno, ¿cuál es la cuantía en laboral? Esto es un proceso ordinario. ¿Cuándo es un asunto de mayor cuantía o de menor cuantía en laboral? ¿Cuál es el monto? 5 millones. 15 millones. ¿Cuánto? 15 millones. Y alguien dijo 5. Aquí no importa, repito, esto no estamos en examen. Son 15. Entonces, ¿por qué digo yo que se suprimió? Bueno, este asunto con esta condena, ahí pueden, ¿verdad? Pueden ver, pueden apreciar. 517,000 y costa 129,000. Este asunto es de menor cuantía o de mayor cuantía, la sentencia.
La cuantía está en 15 en laboral y todavía está en 3 en civil. Se dice que este año la suben, pero todavía está en 3 millones en civil. Pero bueno, estamos con laboral. Es de 15 millones. Este proceso con esta condenatoria es de mayor cuantía o de menor cuantía. A ver, díganme. ¿Por qué no habla? Está muy aburrido esto. Lo están condenando a 500,000 colones. 500 y resto. Sería menor, profe. Es de menor, claro. Son menos de 15 millones. Entonces, a pesar de que sea un proceso ordinario, que es un proceso ordinario, es un proceso ordinario de menor cuantía. Entonces, ¿verdad que, repito, estoy hablando de proceso ordinario? Y el proceso ordinario, aquí dice, digamos, los procesos ordinarios de menor cuantía únicamente, o sea, la Nazaret decía, es de menor cuantía, es apelación, perdón, sí es correcto. ¿Por qué es apelación? Porque es de menor cuantía. Y si un ordinario fuera de mayor cuantía, o sea, un ordinario esté estimado o tenga una condena superior, vea que estoy hablando de procesos ordinarios, que ahora nada más voy a hacer algo, una acotación. Un proceso ordinario de mayor cuantía, ¿qué recurso tiene la sentencia? Y vea que dije que se eliminó una instancia. Un ordinario de mayor cuantía, ¿qué recurso tiene? Profe, ¿no tiene los dos? No, Apelación y casación. no, porque ya dije yo que se eliminó uno. Y Entonces eso solo, digo yo, solo eso lo dice la casación. ley. Solo casación, claro. Por eso era que se eliminó uno para tratar de hacer más corta, por decirlo así, perdónenme la expresión, el camino. Iba a decir procesión, pero puede sonar, ¿verdad, feo? Entonces, los procesos de mayor cuantía en laboral y también en civil solo tienen casación. Solo que en lo civil los dicta el Tribunal Colegiado de Primera Instancia. En laboral, los juzgados dictan tanto de menor cuantía como de mayor, pero la diferencia está en el recurso. Y es que no solo es en el recurso, es en el plazo, porque el plazo para apelar es de 3 días, para apelar la sentencia. Y en tanto que el plazo para presentar casación en laboral es de 10. ¿Ves? Entonces, si yo presento una apelación al 4º o al 5º día, la van a rechazar por extemporánea. Entonces, repito, procesos ordinarios laborales de menor cuantía solamente tienen recurso, de apelación y no tienen recurso de casación. Los procesos ordinarios de mayor cuantía solamente tienen recurso de casación, no tienen apelación. ¿Quedó claro? Es un repaso del derecho procesal. Y ojo que digo ordinarios, porque hay otro tipo de procesos que hemos estado mencionando aquí, fueros, y que se utilizan en temas de libertad sindical. El proceso de fuero no es un proceso ordinario. Entonces, la sentencia del proceso de fuero, por ser proceso de fuero, por ser un proceso especial, tiene casación, no tiene apelación. Pero focalicémonos con el ordinario, ¿verdad? Por ahora. Y repito, esto es de derecho procesal. El proceso ordinario en materia laboral de menor cuantía solo tiene recurso a apelación. Repito, como la lora, el proceso ordinario de mayor cuantía en laboral solo tiene casación. Y la cuantía está en 15 millones de colones en laboral. Ya para terminar, para no cansarlos, otro tips, por decirlo así, bueno, no, otra cuestión, vean, analicen ustedes así, yo sé que es algo muy somero, muy rápido, ¿verdad? Pero vean el considerando de fondo. Aquí empieza. O vean la motivación, la fundamentación de esta sentencia. Esto es. Y aquí está el por tanto. Y aquí dice, pague tanto. Pero el actor pidió preaviso, el actor pidió cesantía, el actor pidió vacaciones, el actor pidió horas extras. Y esta es la parte dispositiva.
En la parte dispositiva es donde se debe declarar o rechazar el derecho. Y en la considerativa es donde se debe fundamentar la sentencia. Ustedes consideran, si me dicen que sí, perfecto. Nada más díganme por qué sí. Que esto es una fundamentación adecuada de una sentencia. Aquí se está resolviendo un conflicto individual, ¿verdad? De trabajo, para hablar de conflicto. Esto es una fundamentación adecuada, razonada, clara. ¿Ustedes consideran que sí o consideran que no? ¿Qué les parece? Profe, yo tengo una duda, es que digamos, Sí. bueno, con este asunto digamos, de la ley orgánica del Poder Judicial, digamos, y todo este reacomodo que se ha hecho con respecto a los Ajá. recursos, ¿verdad? Porque yo Sí. seguía pensando que toda sentencia judicial tenía apelación. O sea, no sé si será que me brinqué los derechos laborales con el otro profe, porque yo seguí pensando que tenía apelación. Es un error mío, obviamente, ¿verdad? Porque él tuvo que haberlo Pero explicado. todos nos equivocamos, pero Pero, profe, entonces, a mí lo que no me queda muy claro entonces es, digamos, la desnaturalización del recurso de casación, porque siempre se creía que el recurso de casación era muy especial y muy específico, ¿verdad? sí, Y entonces, era para digamos, tratar de prácticamente, buscar Master Lex. Sí, le estoy escuchando. profe, no, que estaríamos, digamos, inventándonos un común, no sé, como un híbrido, un apela a casación ahí con los recursos, con las sentencias ordinarias de mayor cuantía, porque casi que se estaría alegando lo mismo, nada más que se conocen en la sala. Ujú. Sí, yo le estoy escuchando, pero lo que quiero también estoy acá en MasterLex para buscarle y tratar después de proyectar el código, o sea, para que, y es el código de trabajo, ¿verdad? O sea, no es, ¿verdad? No es, igual está en el Código Procesal Civil, que lo vamos a ver, Dios mediante, Dios me da vida, y si me dejan, pues seguir colaborando en la universidad, pues lo vamos a ver en Procesal Civil, pero ahora estamos en laboral. Estoy nada más ubicándome en en la norma. $573, vamos a ver, 580 y algo, vamos a ver. Ok, en el 583, o sea, lo que quería era fundamentar para que no, igual lo pueden pensar, ¿verdad? Pero para que no vean que es reanudar, pero ahora no sé si se está viendo. Bueno, el 583, no lo puedo darle compartir. En el inciso 10, perdón, inciso 14, el Código de Trabajo dice: además de los pronunciamientos expresamente señalados por este código, únicamente son apelables las resoluciones, y viene un listado. En los procesos, al 14, en los procesos de menor cuantía, las sentencias y las demás resoluciones que le pongan término al proceso. Ahora se puede observar, ¿o no? No. Sí, profe, se observa. Sí, profe. Ok. Vean que
el 583, Código de Trabajo, inciso 14. Las sentencias. Habla de apelación. Y estoy buscando el de la casación. $5.86. Y esto igual se lo pueden preguntar con toda la libertad a cualquier profesor, a don Rolando, a quien guste, o a quienes tengan confianza. Procede el recurso ante el órgano de casación contra la sentencia del proceso ordinario y también salvo disposición expresa en contrario, contra los demás pronunciamientos con autoridad de cosa juzgada material por razones procesales y sustantivas, siempre y cuando el proceso que se dicten sea inestimable o en caso contrario de una cuantía determinada exclusivamente por el valor de las pretensiones no accesorias que sea superior al monto fijado por la Corte Suprema de Justicia para la procedencia del recurso de casación. Y ahí sigue diciendo. Y lo que les indicaba de la importancia, el del plazo y el saber cuál es. El recurso de casación y apelación se presenta ante el juzgado. El primero en 10 días y el segundo en 3 días. Apelación 3 días, casación 10, porque todavía los abogados fallan en eso. Inclusive al inicio, durante los primeros 2 años, hasta la Procuraduría no sabía si era casación o apelación. Bueno, entonces estoy tratando de darle respuesta con base en fundamento de ley. Vea que el casación es aquella sentencia inestimable o de una cuantía determinada para el valor de las pretensiones no accesorias, que en este caso es de 15 millones. Los procesos de fuero y los procesos de pensiones por invalidez o los procesos de reclamo de pensiones, esos únicamente, esos igual tienen recurso de casación. O sea, vuelvo a la idea que les comentaba, uno de los objetivos de las reformas, porque en civil es similar o es igual, es quitar, por decirlo así, una grada, una escalera. Antes las sentencias tenían apelación y luego casación. Ahora no. O tienen apelación o tienen casación. 586 del Código de Trabajo y el que antes era así, el 583, el inciso 14, la apelación a las sentencias de menor cuantía o aquellas otras resoluciones que le pongan término al proceso. Bien, y nada más lo que quería era ya finalizar de que uno de los argumentos que puede utilizar el abogado, a pesar de que contestó extemporáneamente, es que la sentencia, uno de los argumentos, no estoy diciendo que sea el único o que sea correcto, para mí sí lo sería, pero es en el caso que les estaba proyectando, es que la sentencia no tiene una motivación, un razonamiento, ¿verdad? Porque lo que hace es montar una hoja, llamémoslo así, de cálculo, eso, e inclusive ahí, si se viera con más detalle, menciona cosas de diferencia salarial, que nadie las estaba reclamando. El tema de las horas extras, menciona horas extras diurnas, nocturnas y mixtas, y el reclamo era solo de horas extras diurnas. Entonces, uno de los argumentos, yo sé que es algo así muy rápido, ¿verdad? Pero yo no les puedo pasar esto por correo, era eso, pero por lo menos nos sirvió para repasar el tema de los recursos. Bien, ¿alguna duda, comentario, inquietud? Lo pueden hacer en este momento, igual después por WhatsApp, por correo. Y repasen otra vez, bueno, ahí queda grabado, el tema ese de conflicto colectivo, el de los de interés y el interés económico y social y el jurídico, ¿verdad?
Y lo de la huelga después vamos a machacar o enfatizar sobre eso. Eso es importante, esos conceptos son importantes para el tema de huelga y para la redacción del pliego de peticiones en un procedimiento de conciliación. Profe, ¿Sí? una pregunta para el examen, para efectos del examen. Bueno, en mediación virtual de las lecturas de esta semana viene la negociación colectiva, pero esa parte de la convención colectiva y negociación colectiva sale en el examen o eso ya no. Muy buena pregunta. No, no saldría. Ok. Sí, porque no la hemos comentado. Quedaría para el otro. Perfecto, gracias. A usted. Sí puede salir lo del glosario, ¿verdad? Algo que venga ahí en el glosario que tienen que terminar mañana, pero así detalles o cosas específicas de negociación o la lectura, no, puede salir algo del glosario. Profe, Sí, una consulta, ¿hasta qué hora de hoy hay tiempo para enviarle el Sí. glosario? gracias. Eso ahí, bueno, yo tengo a alguien que me ayuda, por decirlo así, con los aspectos tecnológicos, y bueno, sí me lo preguntaron y igual usted ahora, más bien le agradezco. Yo revisé antes de clases y me parece que dice jueves a las 11 de la noche. Hay algún compañero que también revisó y si me puede ratificar, ¿verdad? Que decía la subida, por decirlo así, hasta el jueves, o sea, hasta mañana a las 11 de la noche o a las 11 del día. Es que no sé si entro o si ustedes pueden entrar. No es hoy, Sí, profe, mañana a las 11 de la noche. ¿ok? Entonces, no es hoy, es, y como le respondí a alguien, ¿verdad? Porque no tenía en ese momento la portátil esta, que yo uso para clases. La hora o fecha de su día es la que va a indicar la plataforma de mediación. Y en eso sí estoy claro que no era hoy, es mañana. Revisen la hora, perdonen. Con eso por lo menos parcialmente le respondí la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muchachas y muchachos, gracias y por la atención brindada. Y entonces, por las circunstancias que indiqué al inicio, entonces nos vemos la otra semana ahí un ratito. Entonces, va a haber Gracias, profe. ahora Gracias, una profe. Hasta dinámica. luego. Gracias, profe. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches.